Hoy vamos a hacer una entrevista a Gabo. Gabo es un astrólogo y un amigo que conozco ya desde hace 4 años aproximadamente. Y no sé, me parece una persona que tenía mucho conocimiento y mucho conocimiento sobre curiosidades, sobre todo de astrología, que me fue enseñando poco a poco. Entonces me pareció una persona interesante para entrevistar, no solo por la parte de la astrología como tal, para aportar algo de conocimiento, sino también en la parte personal. Me parece una persona interesante y también tengo este pensamiento de fondo de que de cualquier persona se puede aprender algo, algo interesante, algo para aprender. Entonces, Gabo, te saludo. Y para empezar un poco, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es Gabo? Puedes usar también como referencias astrológicas de tu I3 o algo del estilo. Ok. Bueno, hola, hola Santi y hola a todos los que estén viendo este video. Gracias por la invitación. Mi nombre es Gabo Luna. Obviamente, en realidad, mi nombre es Gabriel. Gabo Luna es mi nombre artístico, por decirlo de alguna manera. Gabo simplemente es un diminutivo de Gabriel. Y como mi apellido nunca me pareció que sonaba, de alguna manera necesitaba encontrar un apellido y me pasó algo bastante mágico, que fue que un día me acosté a dormir y dije, me tengo que levantar sabiendo cuál va a ser el apellido que voy a usar. Y cuando me levanté, como esas cosas sincrónicas, me levanté, viste que uno por ahí se levanta y no se acuerda de lo que... Pero me levanté y dije Luna. Y nada, y ahí me quedó ese nombre y bueno, ya me lo incorporé, a veces hasta pienso que me llamo así. Em, bueno, soy Curioso. astrólogo, soy Bien. profesor de astrología hace ya varios años. Mamo por de alguna manera la astrología desde chico porque mi madre es astróloga, entonces como que todo ese mundo siempre fue un poco natural para mí, aunque lo desconocía un poco. Vivo en Argentina, tengo 35 años, va, 34, cumplo 35 ahora en octubre, del 23 de octubre, soy Escorpio puro, porque soy Sol en el grado cero de Escorpio, ascendente en Acuario, Luna en Leo, ¿no? Para el que entienda algo de eso. Y bueno, nada, como te dije, soy profe además y bueno, y estoy acá para ver qué preguntas tengas para mí. Interesante. Entonces, empecemos diciendo qué es la astrología. ¿Cómo le dirías a una persona que nos está escuchando y que no conoce la astrología, que se imagina los horóscopos, cuando escucha sobre la astrología, cómo le dirías, le explicarías qué es la astrología como una introducción para él? Bueno, es una pregunta que tiene como, es casi filosófica, ¿no? Ponerse a responder eso, hay un montón de formas de verlo de alguna manera. Eh, Obviamente la astrología es un idioma, ¿sí? Para mí, aunque sea considerado por algunos, o sea, aunque no tenga un reconocimiento académico a nivel que esté matriculado, eh, en su momento sí lo tuvo, y para mí es una ciencia, y es una ciencia desde el vamos que a diferencia de cualquier otra mancia como el tarot, no sé, eh, las runas, leer la borra de café o cualquier otra cosa, acá el objeto a interpretar es algo que es fijo, digo, se basa en datos concretos que son la fecha de nacimiento de una persona, la hora en que nació y la ciudad en que nació, y que con esos datos va a aparecer un gráfico y ese gráfico es igual aunque lo interprete yo, o lo interprete alguien en África, o lo interprete alguien en Francia. Digo, va a ser igual el gráfico. Va a variar obviamente la interpretación, pero tiene más de 5.000 años de historia en la astrología. Todos los pueblos, desde su existencia, miraron al cielo para obtener información de alguna manera. De hecho, los grandes genios de la humanidad fueron astrólogos. Antes no se distinguía entre, que, por ejemplo, las personas sabias no eran que había un astrólogo y además había un astrónomo y además había un matemático y además no, era que el matemático era astrónomo y era astrólogo. De hecho, la matemática se desarrolló como a merced y a pedido de la astrología.
porque los astrólogos necesitaban tener cálculos más precisos para poder medir las posiciones exactas de los planetas al momento de nacimiento. Y incluso los grandes referentes, el padre de la medicina, Hipócrates, de famoso juramento hipocrático, decía que ningún médico que no tuviera conocimiento sobre la astrología podía hacerse llamar médico. Eh, o por ejemplo, Newton, que era nadie puede negar que el tipo era un genio. Hay una anécdota donde le está hablando Halley, que es el del cometa Halley, y le dice: disculpe, señor Newton, no lo quiero ofender, pero ¿cómo puede ser que una persona tan sabia, un científico tan bueno como usted, crea en esto de la astrología? Y Newton lo mira y le dice: ¿sabe lo que pasa, señor Halley? Yo la estudié, usted no. Y eso es un poco lo que pasa siempre con la astrología. Todas las personas, científicos, que critican a la astrología lo hacen desde el desconocimiento, desde el pensar que la astrología es esto de los horóscopos de los diarios, del no entender. De hecho, hay otro caso también muy conocido de dos científicos que odiaban tanto, pero con tanta fuerza la astrología, que dijeron: vamos a destruirla, pero para poder destruirla con argumentos vamos a estudiarla. Entonces, la estudiaron Claro. para poder destruir, Michael Gauquelin, ¿no? y se hicieron astrólogos, ¿sí? Entonces, Sí, eh, fue muy curioso. Entonces, a ver, volviendo a tu pregunta, como después de esta introducción que hice, la astrología es básicamente el estudio de los astros y la correlación que tienen con los acontecimientos en la vida humana, que es algo que, digamos, es comprobable. Hay una frase que dice: la astrología es comprobable si alguien se toma la molestia de comprobarla, ¿sí? Es decir, de hecho hoy en día hay muchas personas que se dedican a lo que es la astrología científica y están usando métodos estadísticos, pero estadísticos así desde como lo hacen los científicos, con doble ciego, digo, para tener una cantidad de casos que superen la media de la casualidad y poder demostrar ante la ciencia, ante la gente de ciencia: mirá, tenemos 10.000 casos de personas y fíjate que se da esto. El tema es que, claro, el tema está en que alguien se preocupe en hacer una contramuestra y en poder, digamos, validarlo. Mm, claro. hay, La mayoría de personas que critican la astrología lo hacen desde el qué es un horóscopo, pensando ellos que la astrología es un horóscopo como tal, y lo que están cayendo es en una falacia por ignorancia un poco, ¿no? sí, Porque mucha no gente entran piensa mucho eso. en el conocimiento. Pero hay otra gente que por ahí vos le explicás un poquito más, que obviamente le decís: no, mirá, la astrología no se basa en dividir a las personas en 12 signos y que somos todos iguales y que a todos nos va a pasar lo mismo, y los de Aries el martes nos vamos a encontrar plata y los de Géminis vamos a cortar con la pareja, ¿no? Vos a veces lees el horóscopo y dice: hoy tendrás una pelea muy fuerte con tu pareja. Y yo leo eso y digo: ¿con qué pareja, no? Porque no tengo. Pero más allá de esa ignorancia, yo siempre digo que los horóscopos generan dos grupos de personas. Los que creen eso, que realmente tienen un sesgo de confirmación y un nivel de ignorancia que hace que Pues, crean en eso, y los que tienen un mínimo de cordura se dan cuenta que eso es algo totalmente falaz, pero piensan que eso es astrología, entonces por eso la critican. Digo, el horóscopo es un poco, fue como prostituir a la astrología de alguna manera y le hizo mucho daño de alguna manera. Aunque también la popularizó y tal vez permitió que muchas personas se acercaran a estudiarla en serio. Yo creo que desde el advenimiento de los software astrológicos, eso ayudó mucho. Vos pensás que hace 20 años, nada más, hacer una carta natal implicaba hacerlo a mano. Es decir, vos podías pasar con papel y lápiz tipo matemático 6 horas para tratar de hacer una carta en papel, y eso te quitaba las ganas de estudiar astrología. Aparte, era claro, como que.
no podías hacerlo nunca en cantidad y por ahí estabas interpretando una carta y después te das cuenta que habías calculado mal el grado de no sé dónde y tenías que arrancar todo de vuelta. Entonces, bueno, en este caso la tecnología de los software nos permitió simplemente cargando los datos, ya teniendo el gráfico y digamos que el astrólogo se dedique a interpretar, que es nuestra función, y no a generar el gráfico, sino a poder interpretarlo y a utilizar las técnicas al respecto. Claro, es muy curioso también lo que ibas diciendo, porque yo justo quería hacer aportes y esos aportes estaban en relación a cosas que tú dijiste ya. Yo hice un video sobre la historia de la astrología hace unos días y justamente me di cuenta de eso, que muchos sabios en la historia de la humanidad, no solo Isaac Newton, padre de la física, Pitágoras, padre de la matemática, Galileo Galilei, también fue astrólogo, padre de la astronomía un poco también. Entonces yo siempre digo, y lo dije en ese video, que es muy curioso y es muy triste que una filosofía que lleva desde Mesopotamia, la primera civilización humana, y que tantos sabios, como el padre de la física, el padre de la matemática, el padre de la astronomía, a lo largo de la historia la hayan estudiado y se haya tirado por tierra completamente, porque el poder de la iglesia también manipuló un poco los libros. Entonces, yo también digo una frase mucho que es, la historia no la escriben de forma objetiva, sino que la escriben personas que eran los que tenían el poder en aquella época. Entonces, mucho de la historia de ahora está manipulada. Y sí, pensá también en todo lo que se perdió con el incendio de la Biblioteca de Alejandría. No sé si conocés del tema, pero era un lugar donde... Vos pensás que en la antigüedad no era como ahora, que están los libros, que uno... O sea, antes el conocimiento era un papiro enroscado y no es que había muchas copias. Entonces, con la quema de la Biblioteca de Alejandría se perdió un montón de información. Después se empezó a perseguir a la astrología donde entonces también se siguieron quemando libros, ¿no? Esta casa de brujas quedó media como ahí oculta. eh, y creo que, bueno, que ahora lo que más me molesta es que la típica persona que hace, que es como que es científica, que por ahí uno incluso lo respeta en otros temas, o lo respeta porque dice cosas interesantes, y de repente se ponen a hablar con tanta liviandad sobre la astrología como que es una truchada y se nota que no lo estudiaron. Yo me he peleado con personas que me tratan directamente de ignorante. Una vez me gustaba mucho una persona, habíamos tenido mucha química. Y cuando se enteró que yo era astrólogo, me dijo, no, discúlpame, pero así me dijo, discúlpame, me Sí, gustás mucho, pero la verdad que mi coeficiente intelectual no me permite estar con alguien tan ignorante como vos, así que bueno, buscaré por otro lado. Y yo dije, pero déjame demostrártelo, pasame tus datos, déjame leerte tu carta. Y era como que ni siquiera, a ver, lo veía como tan imposible ni siquiera de contemplar, que pasarme los datos, o sea, ni siquiera le parecía viable. Es como claro, estaban cerradas desde un inicio ya, como tan un, cerrados a que lo que yo estaba, a que yo era directamente una persona ignorante, literalmente, ¿no? Entonces, y mucha gente se sorprende cuando le lees la carta. ¿Te habrá pasado alguna vez de encontrarte con gente escéptica? Y que se sorprendan cuando lees la carta natal. Porque básicamente es lo que yo digo. Uno, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que te dicen es, yo quiero que me demuestres cuál es la reacción química o el motivo físico que hace que planetas a millones de kilómetros luz, de años luz de distancia, influyan en la vida humana. Y el problema es que no se están haciendo la pregunta correcta. Porque la pregunta no es por qué funciona, cuál es el mecanismo que hace que funcione. La pregunta es, ¿funciona? ¿Sí? claro, Después, en todo caso, ocupate si querés saber por qué funcionaba. Vos imaginate, no sé, en la época de, no sé, de las cavernas, o por ahí no tanto antes, pero no sé, llovía. Y no se entendía, o sea, no había gente que razonara qué pasaba, de que el agua se condensaba y por qué llovía. Caía agua del cielo. Entonces, no entender por qué llovía anulaba el hecho de que estaba cayendo agua del cielo. ¿Sí? es como la Entonces, gravedad existía,
antes de que se descubriera científicamente, ¿no? Exactamente, no sé, Un por eso poquito lo digo, la mismo. astrología no se cree, no es una religión, en realidad. Cuando yo dice yo creo o no creo, no, en realidad no se cree porque se puede demostrar, ¿entendés? Es como decir, como decías vos, no se puede creer en la gravedad. Si yo agarro esto y lo suelto, se cae. Y entonces al caerse, vos decís, no, yo no creo que si vos soltás eso se cae. No se trata de creer. Vos no podés creer que el fuego quema Claro, o no. Yo no creo que el fuego queme. Bueno, fíjate, poné la mano, pruébalo, ¿no? ¿no? Entonces, Claro, eso es lo interesante. claro. Y bueno, a Me- veces uno se estresa, quiere dar una cruzada y tal vez la globalización permita que de alguna manera yo tengo como esa fantasía de, no sé, de que acá a unos años ya exista la universidad de astrología, más que nada porque pienso en todo el aporte que eso le pudiera dar a la humanidad. Y no se trata de cambiar una cosa por otra, no se trata de que si vos aplicás técnicas de astrología médica para ayudar en el diagnóstico a una persona, entonces la persona deja de ir al médico. Sino se trata de complementar o ayudar a los médicos a poder encontrar un diagnóstico, a encontrar por dónde puede ir la cosa. Digo, es dar herramientas, es colaborar, es actuar en conjunto. Eso me parece increíble. Imagínate un psicólogo que por ahí está, a mí me pasó, y perdón si me extiendo con esto, pero para terminar la idea, me pasó una vez con una chica, así curiosa, que yo conocía de un ex trabajo, y me dice, ay, así que sos astrólogo, léeme la carta, qué sé yo. Entonces yo le cargo los datos, y me dice, ay, vos decime, pero cualquier cosa decime, yo quiero ver qué dice. Y yo le miraba la carta y por la casa 8 y por los aspectos que tenía, se notaba que había vivido un evento traumático fuerte, eh, relacionado seguramente a una figura masculina, pero claro, obviamente uno también tiene que tener un poco de ética cuando va a decir las cosas y uno no puede de la nada decir, che, por casualidad vos te abusaron cuando eras niña, eso es totalmente desubicado. Pero yo empecé a usar como eufemismos y a preguntarle si ella por ahí había vivido alguna situación dolorosa en su infancia. Y me dice, ¿pero relacionada a qué? O sea, ella me empieza a preguntar, ¿dolorosa? Y puede ser, o sea, no tiene que ser algo, o sea, puede ser varias cosas. Veo que hay algo relacionado a una figura masculina, pero puede ser, por ejemplo, no sé, la vivencia de la muerte de una persona querida, como que le empecé a dar opciones para no encerrarla en preguntarle solamente si había sido un abuso o no. Y la conversación fue quedando hasta que, bueno, ella me termina diciendo que efectivamente fue así, y lo que me impresionó fue que me dijo, yo no lo puedo creer, yo hace 5 años que estoy yendo a terapia y nunca pude tocar el tema con la psicóloga. Y que vos que no me conocés en nada, viendo mi carta, me hayas visto esto, para mí es increíble, es una cosa que no lo puedo creer. Entonces, pensá cómo, obviamente con el consentimiento de la persona, nunca hay que hacerlo a la fuerza, pero imaginad con el consentimiento de una persona cómo un psicólogo podría apoyarse en una carta natal para ayudar a entender los patrones psicológicos y los bloqueos que la persona tiene. O sea, es una combinación que es muy buena. Y así en cualquier término, en cualquier cosa. Vas a contratar a una persona. Para mí, antes que pedirle el currículum, que puede estar lleno de mentiras, me importaría verle su carta natal, verle qué cualidades tiene para trabajar en mi empresa, ver cómo es la compatibilidad de su carta con la mía, ver si, ¿me entendés? Sirve para claro, miles de cosas. Los usos son increíbles. claro. De hecho, yo también conocí una historia de una persona que está aquí en mi casa, de hecho, está cuidando de una tía de mi papá, y al leerle la carta, ella no es que sabrá mucho, pero al leerle la carta yo vi un Marte en 8 que estaba cuadrado a Plutón en Aries. Aparte es una persona ascendente Escorpio, es una carta así un poco intensa, y descubrí que había vivido una violación también por medio de la carta natal. Pero entonces,
Me gustaría aquí complementar un poco cosas que dijiste, porque estamos hablando mucho, o sea, me parece bastante interesante, pero estamos dando como mucha información así de golpe. Para complementarte un poco el tema de las universidades, hace 2 años, 3 años, si no estoy mal, entró una escuela de astrología a una universidad en España, en Barcelona. La escuela es Cosmograma, no sé si la conoces. Sí, conozco Cosmograma. Está Robert Martínez ahí, no sé si te suena un poquito. Sí, sí, sí. Cosmograma, lo Sí, conozco. entonces estuvo ahí la escuela, sin embargo la quitaron, no sé muy bien por qué, pero bueno, ha estado y la astrología estuvo a nivel mundial vigente desde Mesopotamia hasta el siglo XVII, es decir, hasta hace muy poco tiempo. Digamos que en las escuelas de medicina era obligatorio estudiar astrología. De hecho, yo lo dije en un video que se estudiaba una medicina que se consideraba medicina galena, por una parte que se trataba de ver un poco movimientos de la luna para hacer cirugías, sangrías, y también una medicina que se llamaba medicina hipocrática, que era de... Hipócrates decía que las personas que tienen mucha agua en carta eran tendientes a retención de líquidos, que si tienes mucho fuego en carta eras tendiente a inflamaciones, al cólera. Entonces, muy curioso ese tipo de correlaciones. Es muy interesante decir, con algo que hablaste también anteriormente, que yo a pesar de, porque muchas personas dicen, no, los que creen en tarot, en astrología, son personas que no tienen mucho anclaje a tierra, son poco analíticas. Debo decir que yo, a pesar de que conozco un poco la astrología, yo no es que me negara un poco al inicio, pero yo me considero una persona muy puesta a tierra, me considero una persona muy analítica, no le doy validez a cualquier cosa sin antes revisarlo. Sin embargo, también me gusta revisar cosas ocultas, temas que la sociedad no entra comúnmente. Y debo decir que entiendo completamente cuando una persona no cree un poco en la astrología porque digamos que no tienen los datos suficientes para cuestionar un poco la astrología. Digamos que lo cuestionan desde lo que han visto que son horóscopos. ¿Qué es lo que pasa? Como la historia está un poco manipulada porque no las escriben de forma objetiva y como la sociedad también tiene como una normativa, una línea normativa que deben seguir la mayoría de las personas, digamos que no te atreves a entrar un poco en el sector para analizarlo objetivamente y de verdad criticarlo y juzgarlo como verdaderamente se merece, digamos que lo ven como una pérdida de tiempo. Entonces, por una parte entiendo el por qué muchas personas no creen, porque yo tampoco creí, yo escuchaba mi signo, cáncer, que decía, son maternales, son cuidadores, son muy de familia, y yo decía, bueno, me suena, pero tal vez hay muchos cáncer a nivel mundial que no son como yo. Entonces, no entraba un poquito porque no llegaba a buscar el cauce de conocimiento real a la astrología hasta que me hicieron una lectura de carta natal y ahí dije, ¿qué es Ahí esto? cambian las cosas. Y ahí entré realmente a lo que es ¿Sabes lo que la pasa, astrología. Santi? Que está un poco el común de la gente. Cuando digo común de la gente me refiero a la gente que no a científicos, que por ahí les pasa como a vos y bueno, piensan que la astrología es un horóscopo hasta que descubren que es algo más, pero están abiertos a la idea de que alguien les demuestre lo contrario. El Claro, problema con la comunidad claro. científica es que se cierran, aunque vos le digas es mucho más, deja que te leo la carta, déjame que te lo demuestre, se cierran directamente. Es decir, no es que los científicos están preocupados por ver, por hacer estudios para demostrar que funciona o no. Y todos los estudios que están hechos en contra de la astrología se basan en pavadas, en cosas que no son reales. Sí, Hay, claro. hay un montón de experimentos Superficialidad. supuestamente que se hicieron que vos te los ponés a ver y decís, esto es imposible. Había un experimento que hicieron sobre la carta supuestamente de un asesino y que el experimento era que pusieron un aviso en el diario, esto fue hace muchos años, o sea, cuando se mandaba todo por carta, decían, el que quiera una lectura de su carta natal, que mande los datos que le vamos a enviar la lectura de la carta. Y que agarraron supuestamente a un astrólogo para que interprete la carta natal de un asesino en serie. Y la interpretación que supuestamente el astrólogo hizo sobre el asesino en serie, se la mandaron a todas las personas que habían solicitado el análisis de su carta natal, como si esa fuera su carta natal. Y que entonces todas las personas decían, ay, me encantó, me súper resonó y qué sé yo.
dio la casualidad que los datos del tipo, o sea, del asesino en serie, estaban. Entonces yo simplemente me tomé el trabajo de cargar la carta del asesino. Y vos veías una violencia en esa carta, veías una cantidad de cosas que no se la podés decir a cualquier persona que te diga, ay, sí, me resuena. Entonces, los propios experimentos en contra de la astrología están manipulados, ¿sí? Y el problema de que vos hablabas de Cosmograma o de la universidad, a veces puede haber, no sé, pueden permitir en alguna escuela que den una charla o algo. El tema es que mientras no haya una matrícula de astrólogo que te valide para ser astrólogo, que estamos muy lejos de que eso pase, va a seguir el problema. Y el problema va a seguir porque aparte, al no haber una matrícula habilitante, cualquiera puede decir que es astrólogo. Entonces cualquiera puede decir cualquier cosa y no se lo puede denunciar porque no hay un colegio de astrólogos, no hay una legalización al respecto. Pero bueno, creo que ojalá que Plutón en Acuario y la globalización sean años que nos ayuden a que esto se haga cada vez más viral y creo que hay una apertura también a veces de una parte de la sociedad que antes era muy escéptica a de repente permitirse dudar, por lo menos, ¿no? Y creo que el permitirse dudar está bueno y veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa si logramos verlo en vida o tal vez nuestros, las futuras generaciones lo verán. Pero bueno, Iba a decir nuestros hijos. en la lucha estaremos, por lo menos. Sí, yo espero también verlo. Entonces, siguiendo un poco con el cauce de la entrevista, digamos, em, ¿cuál fue tu primer contacto con la astrología y cuándo decidiste que este camino es para ti? Bueno, a ver, como te dije, como dije un poco al principio, el primer contacto con la astrología es de una madre que es astróloga. Mi madre, al igual que yo, al igual que vos, era súper escéptica. ¿Me entendés? Y fue a una charla de... ella era soltera, tenía 20 y pico de años, vivía acá en Rosario. Nunca quiso tener, en ese momento lo que menos pensaba era tener hijos, ni menos ser Susanita o casarse, ni nada de eso. Y bueno, no sé cómo cayó con una astróloga y la astróloga, entre muchas cosas que le dijo, bueno, yo veo que para el año próximo te veo casada, te veo embarazada, esperando un hijo y te veo en otra ciudad. No sé qué técnicas habrá usado, cómo o qué le habrá visto, la verdad, eso no lo sé. Pero mi madre se quedó como diciendo, "Ay, ¿qué está diciendo esta? ¿Me entendés?" Y al año siguiente estaba viviendo en Mar del Plata, que es donde nací yo, con mi papá y embarazada de mi hermano. Que para el momento de la consulta astrológica, nada de eso estaba en el radar, digamos, ¿no? Entonces, claro, te pasan esas experiencias y es como que es creer o reventar de alguna manera. Entonces, bueno, yo escuchaba eso de chiquito y al principio no entendía mucho, después aprendí algunas características de mi signo, como a los, ponele 20 años me empezó a dar curiosidad. Empecé a estudiar a través de libros que tenía mi madre, de preguntarle a ella, de ir averiguando, me empecé a comprar libros, empecé a seguir a diferentes autores y cada vez me empecé a meter más, pero yo paralelamente trabajaba de cosas normales, ¿no? Como trabaja la gente, cajero de supermercado, kiosquero. Y empecé ya después a estudiar formalmente. Estudié en varios lugares, pero era como que siempre lo procrastinaba de alguna manera. Era como, bueno, yo me sentía como el eterno estudiante. Estudiaba, estudiaba, estudiaba. Y mis amigos me empezaban a decir, che, pero ¿por qué no empezás a trabajar de esto? Y yo era como que en la comodidad de mi trabajo, no sé, no me animaba a largarme. Y después a veces la vida te empuja de alguna manera, ¿no?
Y me empecé encontrando con mis primeras consultas pagas y me sorprendió mucho porque yo era chico, no tenía ni 30 años y de repente estaba leyéndole la carta a una señora de 65 que me agradecía por toda la luz que yo le había dado y yo digo, ¿cómo le puedo estar dando luz a una señora? Entonces, desde mi mente, no digo adolescente, pero desde mi mente joven, Claro. y después claro, me di cuenta que mi luna en cúspide de casa 8 y un montón de aspectos de mi carta me daban como ese poder o esa conexión. Y fue como que se fue dando naturalmente, el boca en boca. Después una persona me dice, pero vos tendrías que dar clases. Y yo digo, ay, pero ¿de dónde voy a sacar alumnos? ¿Qué sé yo? Y fue como que la gente me fue ayudando. mm, y las cosas se fueron dando naturalmente hasta que cuando me quise dar cuenta, mi vida se basaba en esto y dejé de trabajar de otra cosa. Hoy en día, por suerte, ya hace varios años que soy joven todavía, pero hace varios años que ya puedo decir que me dedico exclusivamente a la astrología, que me puedo ganar la vida de esto, trabajando desde casa, ¿no? Si algo le agradezco a la pandemia es el Zoom porque de alguna manera, si bien existía desde antes, no era normal. Digo, era como que nadie, esto de la no presencialidad no era lo que teníamos como chip en la cabeza. Y hoy en día es súper normal. Así que bueno, esos fueron un poco mis comienzos. Me acuerdo que una de las primeras cosas que hice cuando empecé con astrología es imprimir mi carta natal y plastificarla. Y la tenía ahí plastificada para verme. Yo la miraba y la iba estudiando y bueno. Y lo curioso de todo esto es que la astrología no es solo mi trabajo, sino que es mi hobby. Porque es curioso que el dinero que yo gano, que tengo para darme gustos, mis gustos son comprarme libros de astrología. ¿Me explico? Pero porque lo Sí, disfruto, mis gustos son... Entonces es como que de alguna forma esa frase que dice que cuando uno disfruta su trabajo deja de trabajar. Obvio que a veces estás cansado, a veces tenés ganas de... No, no siempre estás con toda la energía al 100%, pero quiero claro, pero es decir, parte. es mi hobby, realmente lo disfruto. Tuve que ir aprendiendo a gestionar el tiempo porque antes hacía una consulta de carta natal y estaba como 4 horas y media. Eh, ¿No? Entonces uno va aprendiendo a ponerse límites, a tener que ir más rápido y saber que, bueno, acá se terminó y se terminó, porque yo me sentía como, no, no puedo, hasta que no le hable todo, 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 era como que yo sentía, y a veces me pasó de una consulta de carta natal que duró como 9 horas en 3 sesiones de 3 horas. Claro, y me decían, pero no podés hacer eso. O sea, la persona está encantada, pero a vos no te Claro, rinde. claro, Entonces, pero ahí me parece algo interesante porque tú dices que la astrología es tu hobby y a la vez tu trabajo, pero ahora vamos a entrar a una pregunta interesante que es los temas difíciles en las cartas natales, ¿cómo los llevas? Porque me explico. Cuando uno va entrando un poco en el tema de carta natal, hay muchas personas que se empiezan a asustar cuando empiezan a haber eventos predictivos no tan buenos, eventos de muerte. Entonces, hay una pregunta que te iba a decir es, si has visto algo complejo y difícil en la carta natal de algún consultante que se haya manifestado en la vida de él, alguna muerte, algo trágico, que te haya impactado tanto. Eso como primera pregunta. Y segundo, ¿cómo ligas eso en seguir diciendo que la astrología sigue siendo tu hobby después de ver? No, me explico porque es difícil, ¿no? no, a Es ver, difícil. no, te entiendo. Mira, hay algo que en cuanto a lo que vos decís, eh, que yo tengo la capacidad de empatizar con las personas y ayudarlas, pero sin que eso me deje una carga después. Es decir, hay algo que le pasa a la gente con mucha energía de Piscis, que es como que absorbe la energía de los demás.
Yo siempre me acuerdo cuando era chiquito, tenía 14 años, hablaba con una persona por internet que tenía mi edad y yo le contaba mis problemas y en un momento me dice, perdóname, me dice, perdóname, pero no me cuentes más nada porque soy demasiado empático y me hace mal. Yo eso me quedó como diciendo, yo te puedo escuchar tu problema, puedo emocionarme con vos, puedo permitirte, nada, tocar los temas más profundos, pero de alguna manera tengo esa capacidad, y supongo que tiene un poco que ver también con la parte acuariana del desapego, que puedo cortar y yo no me quedo cargado con eso. Tampoco es que no me importa, pero quiero decir, sé separar, sé cortar. Y con respecto a cómo manejo, por eso es que de repente no digo, uy, no, esto no. Pero después hay otra cosa, que cuando vos te referís a lo predictivo que uno ve en las cartas natales, sucede que primero vos no podés decirle nada a la persona que la persona no te esté preguntando, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, me ha pasado de ver que la persona tiene, no sé, conflictos en la carta con temas de relaciones y la persona está soltera. Y vos ahí, a través de la carta, vos podés ver qué es lo que le pasa a esa persona, por qué esa persona tiene conflictos para relacionarse y todo eso. Pero si para la persona no es un tema, si la persona no está conflictuada con eso, vos no podés decirle, no, pero mirá, de verdad, te tendría que importar esto, porque fíjate. Entonces, primero que hay, a veces, o por ahí de repente, no sé, vos ves un terrible conflicto con el padre, y la persona te dice, sí, bueno, yo ya para mí lo superé, para mí está muerto, no. Y vos en el fondo decís, bueno, sabés que en realidad el padre es el padre y que hay un tema ahí, pero tampoco vos podés pinchar a la persona y obligarla a que remueva temas que no quiero remover. Entonces siempre hay que estar enfocado a la pregunta. Pero con respecto a lo que vos... Claro, aunque lo decía un poco también en cómo te afecta a ti como astrólogo. Me explico en leer tu propia carta o situaciones difíciles que le Sí, podrían pasar a familiares o personas cercanas.